Cuando hablamos de compromiso, quiero proponerles el compromiso de una manera muy filosófica. Este platillo, lo ven ahí, dos ingredientes principales. La gallina aporta esto y el cerdo el tocino. Pero aquí está la diferencia: de qué manera participa cada quien en ese platillo. La gallina se involucra, el cerdo se compromete. Es lógico aquí, para poder comer, alguien tiene que dar la gallina pone algo suyo, por supuesto. Pero el cerdo da mucho más. Da su vida. En educación hay cantidad de gente que solo se involucra. Da conocimientos, da algunos recursos, pero no se moja, no se compromete. En cierta ocasión encontré en un graffiti en Alemania esto que decía: cuando ya teníamos las respuestas a todas las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que nos está pasando. Sobre todo aquellos de ustedes que tengan cierto tiempo de enseñanza se darán cuenta que cada 5 años parece que tenemos una generación diferente. A lo mejor no alcanzan a leer lo que está atrás. No vayas a ofenderte, Sila, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. Cuando ya teníamos las respuestas a las preguntas, nos cambiamos las preguntas. No quiere decir que estemos en esa situación tampoco, no lo voy a tomar así en forma muy literal, pero hasta cierto punto decimos: ¿y ahora con qué relación nos vamos a llevar? O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la situación en la que tenemos que funcionar? Y por eso, antes de ver la relación ya directa, pues tenemos que analizar qué tipo de alumnos estamos teniendo para ver esa relación, porque no es la tradicional, no es la que normalmente tenemos. Hay un libro que les sugiero de un profesor de la Universidad de Málaga, que se llama así precisamente La Tercera Revolución Educativa, y se lo sugiero de manera muy fuerte. La tercera, así como está ahí, la Tercera Revolución Educativa. Es que esta persona además es una gente que yo aprecio mucho, pero se está muriendo de cáncer. Es una persona que ya dejó de escribir, dejó de enseñar, está en la fase terminal. Pero en esta obra ya no se me acuerdo, ya tengo lo del SIDA, no tengo el nombre, pero ya no me acuerdo del nombre del autor, pero no se los diré. En esta tercera revolución educativa, este autor propone que precisamente, bueno, habla de la primera revolución educativa que se hizo en Egipto, cuando se instaló por primera vez la escuela de los escribas, donde había exámenes de admisión, y básicamente el examen de admisión era que tenías que ser hombre o hijo de escribas, porque los egipcios consideraban que la escritura era un regalo divino y por lo tanto había que enseñarlo. La segunda se llevó en Rusia a finales del 18, cuando por primera vez la educación dejó de ser parte de una élite de sacerdotes, monjes y demás y reyes, y se empezó a popularizar y fue quizá el primer ministerio de educación. Pero la tercera fue cuando la educación se popularizó, que todo el mundo tiene derecho a la educación, por lo menos 16 años. Pero con esta revolución educativa, que es una fase de crecimiento humano, viene también un problema, y es que tenemos ahora escolarizados al 100% de los alumnos con problemas, porque antes no entraban. Simplemente ya no podían involucrarse. Y la segunda es que el papel del maestro cambió. Dejó de ser solamente el que tenía que enseñar conocimientos, transmitir una serie de habilidades o recursos que no podía dar la familia, porque ahora resulta que los alumnos que nos están llegando
no vienen con los tres requisitos que supuestamente debería ser la familia: respeto, orden, trabajo, tolerancia, saber estar en una clase. Entonces lo vemos en las universidades. Ya no digan ustedes en secundaria, que es el hoyo negro de la educación. Ahí tenemos gente prácticamente silvestre que no le han enseñado a la gente, pues no. Ya aquí les van a llegar ustedes un poco porque fue a la universidad, no tengo mucho. Pero resulta que decimos, ¿por qué tengo yo que estar enseñando responsabilidad? ¿Por qué tengo que estar enseñando respeto? ¿Por qué tengo que enseñarle tolerancia al esfuerzo y a la administración? Cuando era trabajo de la familia, ya no. Y por eso casi tenemos ahora que acercarnos más al trabajo de un trabajador social que al de un profesor, como lo teníamos antes. Pero en cuanto a esta situación de cómo van a aprender, nosotros vamos a también a tener que darnos cuenta que estamos compitiendo con una situación en que nuestros alumnos vienen con un cerebro sobreestimulado. Todas las experiencias sintéticas, los videojuegos, la televisión, son experiencias sintéticas y sobreestimulan la amígdala neurológica. Por lo tanto, queda fijado en un margen muy escaso lo que significa motivación, lo que significa interés o lo que significa algo placentero. Porque la amígdala neurológica se condiciona a aquellas situaciones que le estimulan, pero como está sobreestimulada, ya un estímulo que esté abajo de su grado diferencial ya no lo van a percibir. Esto viene desde cuando a los pequeños los sentamos ante la televisión, porque ni siquiera los ojos alcanzan a tener un tiempo para descansar entre una imagen y otra. Es una cascada de imágenes que no da tiempo para poder descansar un poco. Pero lo que es lo que pasa con el cerebro. Y empieza a generar esto que pudiéramos llamar las experiencias sintéticas. Yo ya no elaboro nada, ya me viene hecho. Esta situación nos lleva a que todo aprendizaje implica una enorme actividad mental, implica mucha actividad mental. Pero esto implica que yo tenga mi mente, tenga un órgano de aprendizaje en condiciones para hacer esa función. ¿Qué significa cuando yo tengo una pasividad o estoy en una situación de estar sentado mucho tiempo y tengo que hacer un esfuerzo de carrera? Que tengo que estar y soporto muy poco la distancia. Eso es lo que está pasando a mayor televisión y a mayores experiencias sintéticas. Se pierde la imaginación, porque la imaginación es una actividad, y se pierde la aprendizaje. Por eso, hasta cierto punto, vamos a tener nosotros que ir educando a nuestros alumnos para decir: tú quieres tener una alta actividad intelectual, vas a tener que dejar todo aquello que te tiene en una posición de potato coach, aplastado todo el tiempo a nivel mental. Porque entonces quieren que todos se los demos hecho. No les extrañará a ustedes alumnos que les llegan y que les digan apuntes, es decir, oye, estás en la universidad, investiga, trabaja, pone en actividad tu mente. Yo estoy llevando un modelo en España, en una escuela donde tenemos desde 2 años hasta 18, y he quitado los libros de texto. Porque el libro de texto le da todo hecho al alumno. Primero, les da oraciones principales, instrucciones muy breves, y en los planteamientos de los problemas, cuando les ponen problemas, tienen solo la información que necesitan y ya jerarquizada, organizada y ya definida. El alumno ya la utiliza y resuelve. Me confirmó cómo le hacen en Finlandia. En Finlandia el planteamiento de problemas matemáticos, por ejemplo, puede tener media página o hasta una página para plantear un problema matemático. Las oraciones no son solo principales, empiezan a utilizar mucha subordinación y esto empieza a complicar qué es lo que me están preguntando. En ese planteamiento puede haber información irrelevante, no me sirve de nada. Información contradictoria que tengo yo que comparar a ver cuál de ellas me sirve y es importante y necesaria para la resolución del problema. Cuando ya pasan este primer filtro, entender el problema, que inclusive saben que como país lo necesitamos. Nos cuesta mucho trabajo hacer equipo, nos cuesta mucho trabajo colaborar.
Casi las únicas oportunidades son cuando hay desgracias nacionales como un terremoto. Ahí sí, bueno, aquí necesitamos terremotos para podernos aliar. Y repito, los dramas que vemos en nuestras cámaras de representantes no son más que la punta del iceberg de lo que está pasando en las familias y en los sistemas escolares. Quisiera empezar, antes de revisar algunas imágenes del PowerPoint que traigo aquí, con varias reflexiones. Y algunas son reflexiones, algunas historias y un juego que quisiera hacer con ustedes antes de empezar. La primera pregunta: ¿por qué les propuse a los organizadores del evento hablar de consumos culturales y los jóvenes? Estoy consciente de que el tema consumo cultural, sobre todo en primer término, es a veces incómodo para muchas personas, para muchas instituciones y para muchos proyectos, sobre todo cuando se relaciona con los jóvenes. Sin embargo, yo quiero proponer, o yo parto de una idea que empiezo a revisar con varios autores, historiadores, economistas, antropólogos, sociólogos, comunicólogos, de algo que pudiera parecer muy simple, pero es sumamente complejo. Y es que, lo voy a decir basado en un economista, uno de los principales economistas que estuvo la semana pasada en México, del Instituto Fernand Braudel de Nueva York, Immanuel Wallerstein, donde menciona que el sistema mundo, la conformación del mundo en el cual Occidente estuvo presente con ciertas características que se empezó a conformar nítidamente en el siglo XVI, pero adquirió su rostro a finales del siglo XVIII, cuando emergen dos grandes acontecimientos que tendrán un impacto a escala mundial y a lo largo de varios siglos, es decir, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ese ciclo que propició la creación de las principales ideologías del mundo y la creación de las ciencias sociales y el tipo de humanidades que hemos tenido desde el siglo XIX y en el XX, y la entronización de la ciencia como una de las principales herramientas del hombre para organizar su vida pública y privada. Ese sistema mundo parece, dicen los historiadores, dicen los economistas, empezó a terminar en 1990, en la década de los 90. Un libro convierte a una persona en... Y apúntenle, y guarden la respuesta. Viene más. Segunda pregunta. La televisión convierte a la persona en... Tercera pregunta. El Internet convierte a la persona en... Cuarta pregunta. Los videojuegos convierten a la persona en... Quinta y última. El celular convierte a la persona en... Les pido que observen sus respuestas. La impresión que tengo es que el libro fue bien evaluado. Convierte a la persona inteligente, conocedora, humana, etc. Y lo demás tienen dudas y sospechas. Es decir, nos convierten en tarados, brutos, animales, objetos y demás. Los jóvenes no son algo unitario, no son simples. Son muy complejos y hay una serie de factores que determinan esa complejidad. Paso revista rápida a algunas de las cosas que dicen. No es una entidad natural y unívocamente biológico. Aquí, allá y en todas partes, como dicen los Beatles, no es el mismo joven ni lo ha sido en toda la historia.
Y no lo podemos entender como ha sido tendencia, y también a las mujeres y al hombre y a las civilizaciones, solo por el aspecto biológico. Hay más cosas que hay que agregar. Por tanto, es un concepto histórico y cultural. Cómo los representamos y cómo los conformamos y creamos normas y reglas para que sean jóvenes de determinada manera. Digámoslo así, en León, el joven de los 50 no es el mismo de ahora. En los 50 le dimos un nombre a ese joven, era el rebelde sin causa. Y ahora el rebelde sin causa es otra cosa, es parte de la historia. Ahora estamos con cholos, escatos, fashion, muchas cosas más. Por tanto, es cambiante a lo largo del tiempo, pero es ubicado en un contexto social e histórico. Aquí, en León, en Guanajuato y en México, se ha dado un tipo de joven que es necesario entenderlo, para entender por qué está lo que está ahorita. Por ejemplo, los papás de muchos de los jóvenes de ahora fueron rebeldes sin causa en los 50, fueron hippies en los 60, o fueron alguien que estaban en contra de los rebeldes sin causa y de los hippies. Finalmente, hay que entender que es un factor, en estos tiempos no vamos a olvidar el factor cultural, es decir, los sentidos de y sobre los jóvenes que les hemos otorgado. Piensen ustedes, así como les dije, el Internet nos convierte en, piensen ustedes en otras preguntas. Los jóvenes son, mis alumnos son, y van a ver que hay muchos elementos parecidos a lo que respondimos de la televisión, el Internet, los videojuegos y el celular. Para ellos, ¿qué es lo importante? Importante puede ser desde un trabajo, la familia, tener sexo, un auto, pasarla bien. Es muy diferente, aunque la constante es tener casa. Y por otro lado, las percepciones diferenciables sobre sí mismos, el país y sus instituciones. Es una mezcla extraña de lo que para esta gente, los jóvenes, les parece importante. Pero en eso se basa, según esta mujer, las diferencias entre los jóvenes. Lo que significa que, de entrada, me parece que el maestro no puede tener la seguridad ya de sus mundos. El maestro tiene que, seguimos en una relación vertical, yo te digo cómo, yo te salvo, yo te rescato. Alguien diría, por favor, help, rescátenos. Porque las lógicas de nosotros son verticales para ese mundo que juega otra verticalidad u otra horizontalidad. Y entonces por eso tiene que ser un diálogo profundo, amplio, que integra a los jóvenes, su lógica, y que tiene que impactarnos a nosotros, cognitiva, emocional y socialmente. Es una revisión ecológica de quiénes somos como humanos. El tema de la dignificación del maestro, creo yo que lo podemos enfocar desde dos perspectivas. Una, la individual, la que nace del sujeto, y otra, la social, es decir, la que nace del grupo que nos rodea, del grupo que nos ve actuar, del grupo que nos confía una tarea. Obviamente, de las dos perspectivas, esta presentación privilegia la primera, la perspectiva individual, la perspectiva de la persona, es decir, ¿cómo me puedo dignificar antes que esperar cómo la sociedad me puede dignificar? ¿Por qué escogí la primera perspectiva? Por una razón muy práctica, porque estamos aquí reunidos maestros. No están aquí legisladores, no están aquí, no está el secretario de Hacienda para pedir aumento de sueldo. Estamos nosotros que somos los actores de un proceso de crecimiento que es nuestra propia responsabilidad. Cuando he tenido oportunidad de hablar con diseñadores de currículo, cuando he tenido oportunidad de hablar con personas que diseñan planes de estudio, aprovecho y también el mismo tema lo enfoco de otra manera. Pero hoy creo que con lo anterior ustedes comprenderán que el enfoque tiene que ser el que se relaciona con el sujeto, es decir, con nuestra propia responsabilidad en este proceso de nuestra dignificación.
Bien, el concepto de maestro es un concepto íntimamente ligado con este asunto del imaginario. Y como ven ustedes ahí, es un imaginario que se comparte no solamente a nivel local, es decir, no es nada más la sociedad inmediatamente circundante la que comparte el imaginario, es un imaginario compartido a nivel universal, nacional, y le vamos a agregar a esos dos sectores del imaginario, el eclesial y el lasallista. Todos esos términos ustedes los conocen. En la literatura y en el discurso de los dirigentes y líderes de la educación a nivel internacional, si ustedes revisan toda esa literatura van a encontrar que cuando se refiere al maestro, generalmente se hace con esos términos: agente de cambio, líder, promotor de desarrollo y progreso sostenido. Lean los documentos de la UNESCO, voy a hacer una referencia a uno de ellos al final. Lean los documentos de la OCDE, lean documentos de cualquier organismo internacional y van a encontrar que en relación con el maestro, estos parecen ser los términos referidos, preferidos, al menos dichos con mayor frecuencia. En el imaginario nacional, ¿cuál es el concepto, los conceptos que se reflejan en los discursos, sobre todo de la fiesta de 15 de mayo, etc.? Se habla del maestro como el intelectual, el modelo, y curiosamente, en un estado laico nos llama la atención encontrar términos como estos para referirse al maestro, apóstol, misionero, y luego regresan al lenguaje laico para referirse también al maestro como factor de unidad social e incluso héroe de la patria. El imaginario, revisado en el ambiente eclesial, en el que también encontramos documentos para referirse al maestro, los términos que con más frecuencia encontramos es sabio, persona o ser espiritual, promotor de valores, testigo. Hay todo un documento que tiene como título eso, el laico católico testigo de la fe en la escuela. También me referiré a esto un poquito más adelante. Apóstol y misionero, vean que son términos que compartimos con el mundo laico y con el imaginario nacional. Y claro, y no nos extraña que en el ambiente eclesial, la literatura o en el imaginario eclesial se refiere al maestro como santo. Pero este término lo compartimos con los cristianos de todas las profesiones. Somos llamados a la santidad. Fue la gran afirmación del Concilio Vaticano II. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad, independientemente de la vía que adoptemos para transitar por esta vida. Y finalmente, el lasallismo también aporta imágenes para juntar este imaginario relacionado con el profesor. En la literatura lasallista encontramos, desde el tiempo del fundador, que nos ve y habla de nosotros como ángeles guardianes, como representantes y ministros de Jesucristo. En el imaginario lasallista encontramos esos dos términos que con frecuencia en meditaciones y en retiros para maestros con frecuencia sacamos a relucir. Son dos párrafos de dos meditaciones del fundador, la segunda y la tercera del conjunto de meditaciones que él llamó para el tiempo de retiro. Y vean cómo nos llama o cómo nos considera en la primera, ángeles visibles, ¿sí? Y dice, tal es la función que debéis ejercer con vuestros discípulos, nada más y nada menos que ángeles. Y como si no fuera poco, dijo como el recientemente fallecido Raúl Velasco, aún hay más, ¿sí? Como sois embajadores y ministros de Jesucristo en el empleo que ejercéis, tenéis que desempeñarlo como representando al mismo Jesucristo. Dirían los niños de antes, vóytelas. Hoy dicen otras cosas, no repetibles aquí, pero dirían chispas. De este tamaño es el peso, ¿sí? ¿Qué es dignificación? El diccionario de la Real Academia me dice que significa o quiere decir acción y efecto de dignificar. Bueno, ¿y qué es dignificar? Me puse como el niño preguntó y el diccionario me responde, hacer digno o presentar como tal a alguien o a algo. ¿Y qué es digno?
Hay 3 ahí acepciones. Quité algunas que de plano no tenían nada que ver con esto. O sea, en el diccionario reconozco que hay más. No mutilé esto en forma, digamos, malintencionada para sesgar. No. Además de que el diccionario ustedes lo tienen en las manos y que yo lo ponga aquí, yo no. Ustedes pueden llegar ahí. Bien. Pero de todo lo que dice el diccionario sobre lo que es ser digno, creo que esto es lo interesante y que nos afecta. Ser merecedor de algo. ¿Corresponde también el calificativo o es proporcionado al mérito y condición de alguien? Y finalmente, que tiene dignidad o se comporta con ella. ¿Y qué es dignidad? Cualidad de digno, como que aquí ya nos metió un círculo, ¿verdad? Como las burras sacadoras de agua, ¿verdad? Que le dan vuelta al pozo, ¿sí? Excelencia, con esto nos saco un poco de ese círculo. Y luego algo que me llamó la atención, gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Como que nos acerca más ya al terreno práctico. Pero aquí no puede terminar el análisis semántico. Entonces dije, ok, si se trata de dignificación, tiene que haber algo que es dignificable. Y tiene que haber algo o alguien que es dignificante. Es decir, tiene que ver lo que se dignifica y tenemos que ver quién o qué lo dignifica. Es decir, el dignificable y el dignificante. Hecho este repaso, yo creo que a donde nos tenemos que ir es a la última parte de este análisis, a los dignificantes. Y creo que la primera constatación que tenemos que hacer es que el título y la función no bastan. No sé si ustedes han oído la frase famosa aquella que dicen, que algunos profesores decimos para mantener, a propósito del tema anterior, el orden y la disciplina en la clase, y es: ustedes hagan lo que quieran, pero acuérdense que la lista la tengo yo. Yo les quiero proponer que consideremos o nos acerquemos a la dignificación como un proceso. Un proceso que además tiene que encontrar un fundamento muy sólido, o puede encontrar un fundamento muy sólido en la teoría del cambio que se atribuye a Kurt Lewin, este padre de la psicología social. Ahí lo tienen ustedes para quien no lo conozcan. Aunque las encuestas de los sondeos de opinión de nuestros alumnos nos califiquen alto, no nos vayamos con la finta. A lo mejor lo único que están haciendo, y perdón, es que nos están diciendo que somos muy barcos. Yo creo en el valor de los sondeos. Disculpen que sea un poco irónico y hasta irrespetuoso, pero en fin. Si nos califican entre los más altos, no nos confiemos. Siempre hay algo para mejorar. Seamos autocríticos. Examinémonos a nosotros y tratemos de sentir esa insatisfacción. Y si no les gusta el término, al menos digamos, busquemos experiencias que nos permitan descubrir dónde podemos crecer. Hoy la expresión moderna y eufemística es áreas de crecimiento. Así se le dice ahora a errores y metidas de pata y deficiencia. Áreas de crecimiento. Bueno, busquemos esas áreas de crecimiento. Retos. Retos para la dignificación del maestro. No solamente tenemos al alcance un proceso y un ideal que realizar, tenemos algunos retos. Primero, se nos exige que actuemos de tal manera que la tecnología no siga siendo un argumento para pronosticar nuestra desaparición. No puedo abundar en esto porque además creo que en la literatura y en las reflexiones esto es un tema que han tratado. Desde que apareció el radio y la televisión se empezó a decir que los maestros ya no íbamos a servir para malaya la cosa, ¿sí? Y ahora que se habló de internet y de redes inalámbricas y de escuela virtual y demás, todavía por ahí un descocado, una descocada que pronostica que la función del docente va a desaparecer. Bueno, es un reto para nosotros demostrar que la tecnología es un recurso de apoyo, mas no precisamente una amenaza de destrucción. Segundo reto para nuestra dignificación, ¿sí? Aclarar para muchos en la sociedad que la calidad y la dignidad de un maestro no depende directamente del nivel. Es decir, no quiere decir que entre más alto estemos en el sistema educativo, más dignidad tenemos. Tan digna y tan digno es un maestro, maestra de preescolar, como un universitario y una universitaria. Tercer reto, tenemos que superar algunos quizás más que otros. La unidad de persona versus la variedad de medios o sistemas. Es decir, tenemos que ser los mismos y las mismas donde quiera que vayamos.
Cuarto reto, imaginario versus interés de los jóvenes en la carrera magisterial. Está en nuestras manos, no solamente el futuro de la República, está en nuestras manos el futuro de la profesión. Es decir, en la medida en que no solamente el imaginario, sino también nuestros esfuerzos dignificadores, que entre los jóvenes se despierte el interés por la carrera docente. Por último, de los retos que les puedo presentar, y esta es una llamada para nosotros, aclarar al interior de nosotros que la antigüedad no es necesariamente sinónimo de dignidad. Podemos estar viejos y haber pasado nuestra vida en las aulas, pero eso no necesariamente es condición necesaria, pero no suficiente para decir que somos dignos o dignos.